Erwin Rommel forjó su leyenda en las arenas del norte de África, donde sus victorias contra fuerzas superiores le ganaron el respeto incluso de sus adversarios. Hitler lo consideraba uno de sus comandantes más valiosos. En junio de 1944, durante la defensa de Normandía, un caza aliado ametralló su vehículo, dejándolo gravemente herido. Mientras se recuperaba, conspiradores anti-Hitler como Karl Heinrich von Stülp-Nagel lo contactaron a través de su jefe de Estado Mayor, Hans Speidel. Rommel aparentemente respaldaba negociar con los aliados occidentales si Hitler era removido, aunque se oponía al asesinato, argumentando que el dictador debía enfrentar un juicio público para evitar convertirlo en mártir. Fotografías descubiertas después revelaron que sus vínculos con oficiales opositores eran más profundos de lo admitido, aunque su participación exacta permanece en debate. Tras el fracaso del atentado del 20 de julio, testimonios de Speidel y otros implicaron a Rommel. El Tribunal de Honor Militar lo declaró culpable. Hitler comprendió que ejecutar públicamente a un héroe nacional destruiría la moral alemana. El 14 de octubre de 1944, los generales Wilhelm Burgdorf y Ernst Maisel llegaron a su residencia. Rommel subió al automóvil con ellos. Minutos después, una cápsula de cianuro terminó con su vida. El régimen anunció que había muerto por complicaciones de sus heridas de Normandía. Se decretó luto nacional y se organizó un funeral de Estado. La Gestapo incineró su cuerpo para eliminar evidencias. Fedor von Bock casi destruyó la Unión Soviética en 1941. Ese otoño comandó la Operación Tifón, el asalto final contra Moscú, con 1,5 millones de hombres bajo su mando. A principios de diciembre, sus tanques estaban a 20 kilómetros de la capital soviética. Días después, la contraofensiva de Zhukov golpeó a sus tropas exhaustas y congeladas. El Grupo de Ejército Centro perdió más de 100,000 hombres y cientos de vehículos blindados. El desastre terminó su carrera de comandante de frente. Disputas posteriores con Hitler condujeron a su destitución definitiva en julio de 1942. El 4 de mayo de 1945, mientras evacuaba hacia Hamburgo, un caza neozelandés ametralló su automóvil. El ataque mató a su esposa, su hijastra y el conductor. Von Bock murió al día siguiente en el hospital. Según testigos, sus últimas palabras fueron una súplica a Manstein para salvar a Alemania. Walter Model, conocido como el bombero de Hitler por estabilizar frentes colapsados, enfrentaba en marzo de 1945 una situación sin salida. Los aliados habían cruzado el Rin, su combustible estaba agotado, solo le quedaban 70 tanques. Hitler ordenó resistir esperando fuerzas de refuerzo inexistentes. El 1 de abril, 300,000 hombres del grupo de ejércitos B estaban cercados en el Ruhr. Model autorizó a comandantes de batallón a rendirse individualmente. Su última orden operacional, exigiendo a 12 tanques romper el cerco, era imposible de ejecutar. Cuando el general Matthew Ridgway solicitó su rendición, Model rehusó, insistiendo que un mariscal de campo alemán no podía capitular. Disolvió su grupo de ejércitos poco después. El 20 de abril, Goebbels lo acusó públicamente de traición. Pasó su última noche en el campo con sus oficiales y entregó una carta para su esposa a su asistente. Con la noticia de que los soviéticos lo acusaban de crímenes de guerra, solo le quedaba una salida. El 21 de abril de 1945 caminó hacia un bosque cerca de Duisburgo y se quitó la vida con su arma de servicio. Fue enterrado donde cayó. Su hijo organizó posteriormente un reentierro formal. Ferdinand Schörner, apodado el Carnicero y el Sangriento Ferdinand, era el favorito de Hitler y el último comandante en jefe del ejército alemán. Su notoriedad derivaba de su brutalidad, no de su genio estratégico. Imponía disciplina mediante el terror, colgando desertores de árboles y ordenando ejecuciones personalmente. Mientras el Reich colapsaba, su grupo de ejército centro intentó alcanzar las líneas americanas antes que las soviéticas. A pesar de las órdenes del presidente Dönitz de rendirse a los occidentales, Schörner desertó de su comando la noche del 8 de mayo de 1945. Vestido de civil, voló a Austria en su jet privado. Apareció en un cuartel del primer ejército alemán el 15 de mayo. Lo entregaron a fuerzas estadounidenses, quienes lo transfirieron a los soviéticos en junio. Pasó 10 años en gulags antes de ser entregado a Alemania Oriental y liberado en 1955. De vuelta en Alemania Occidental, fue juzgado nuevamente por ejecutar a sus propios soldados, sentenciado a 4 años y medio y liberado en 1960.
Schörner se retiró de la vida pública en Múnich, rehusando hablar sobre la guerra. Murió de un ataque cardíaco en 1973 a los 81 años. Edvard Dietl ganó prominencia en Noruega en 1940, comandando la tercera división de montaña en Narvik. Fue desembarcado por 10 destructores alemanes, todos hundidos posteriormente en las batallas por el puerto. Superado numéricamente por fuerzas noruegas, británicas, francesas y polacas, Dietl organizó una defensa obstinada en las colinas. Cuando los aliados evacuaron tras los éxitos alemanes en el oeste, retomó la ciudad, ganándose el apodo de héroe de Narvik. En 1944 chocó con Hitler sobre despliegues de tropas, sugiriendo transferir soldados desde Noruega para reforzar el frente oriental. Hitler rechazó la propuesta. El 23 de junio de ese año, Dietl y 3 oficiales superiores abordaron un Junkers 52 para una conferencia en Salzburgo. El avión se estrelló en mal tiempo cerca del pueblo de Retteneck, en Austria, matando a todos los ocupantes. Su muerte privó al teatro norte alemán de su comandante de montaña y ártico más experimentado. Theodor Eicke fue central en dar forma a Dachau y al sistema concentracionario más amplio antes de convertirse en comandante de la división SS Totenkopf en 1939. La Totenkopf se convirtió en una de las formaciones más activas de Alemania en el frente oriental, participando en la invasión de 1941, la ofensiva de verano de 1942 y los combates alrededor de Kharkov. El 26 de febrero de 1943, al inicio de la tercera batalla de Kharkov, el avión de reconocimiento Fieseler Storch de Eicke fue derribado por fuego antiaéreo soviético al sur de la ciudad, matándolo instantáneamente. Varios hombres murieron cuando su cuerpo fue recuperado bajo fuego intenso al día siguiente. Fue enterrado en Ucrania. Después de la guerra, los soviéticos arrasaron su tumba con bulldozers. Erwin von Witzleben, mariscal de campo y excomandante en jefe, se convirtió en una de las figuras militares clave del complot de julio y estaba destinado a asumir el control de las Fuerzas Armadas si Hitler era eliminado. Cuando la bomba de Stauffenberg falló en matar a Hitler, el golpe se desmoronó rápidamente. Witzleben fue arrestado al día siguiente en su finca campestre, despojado de su rango y expulsado de la Wehrmacht. Su juicio ante Roland Freisler fue una humillación pública. Witzleben fue obligado a comparecer con pantalones sobredimensionados sin cinturón, fue abucheado como traidor, e incluso su intento de dar el saludo nazi fue ridiculizado por Freisler. Fue sentenciado a muerte en el acto. El 8 de agosto de 1944 fue ejecutado en la prisión de Plötzensee, colgado de un gancho de carnicería con una delgada cuerda de cáñamo, frecuentemente confundida con alambre de piano, por órdenes de Hitler para asegurar una muerte lenta. La ejecución fue filmada. Erich von Manstein, considerado uno de los mayores estrategas de Alemania, construyó su reputación mediante operaciones importantes en el frente oriental, pero chocó frecuentemente con Hitler sobre decisiones de comando, lo que condujo a su destitución en 1944. Al final de la guerra fue arrestado por los británicos en un hospital. En 1949 fue juzgado en Hamburgo por crímenes de guerra, condenado y sentenciado a 18 años. Cumplió 4 años antes de su liberación en 1953. Posteriormente, asesoró al gobierno de Alemania Occidental mientras reconstruía sus fuerzas armadas y escribió varios libros exitosos. Manstein murió de un derrame cerebral el 9 de junio de 1973 en su hogar cerca de Múnich a los 85 años y fue enterrado con honores militares completos. Su funeral fue atendido por cientos de soldados. Johannes Blaskowitz comandó el 8º Ejército durante la invasión de Polonia y posteriormente sirvió como comandante en jefe. Lideró al grupo de ejércitos G durante los desembarcos aliados en Francia y la operación Nordwind, eventualmente comandando los restos del grupo de ejércitos H mientras se retiraban hacia los Países Bajos antes de rendirse. Blaskowitz era inusual entre oficiales superiores alemanes por protestar repetidamente contra crímenes de las SS. Después de la guerra fue acusado de crímenes de guerra en el juicio del alto mando. El 5 de febrero de 1948, Blaskowitz se separó de sus guardias y saltó fatalmente desde un balcón del tribunal. Su acusación y decisión de saltar han desconcertado a académicos, ya que era casi seguro que sería absuelto de todos los cargos.
Gotthard Heinrici fue uno de los comandantes defensivos más hábiles de Alemania, famoso por su uso de retiradas estratégicas y defensa elástica, como en la batalla de Königsberg en 1945, que infligió pérdidas pesadas al Ejército Rojo. En abril de 1945, comandaba la última línea defensiva en las alturas del Seelow protegiendo Berlín, inundando partes del Valle del Oder para ralentizar avances soviéticos. A pesar de la feroz resistencia, el Ejército Rojo rompió las líneas. Rehusando comprometer a sus tropas en una defensa final sin esperanza de Berlín, Heinrici fue destituido por Hitler. Advertido de que sería ejecutado si iba a Berlín, se desvió hacia Plön y se rindió a fuerzas británicas. Fue retenido en un campo británico en Gales del Sur hasta su liberación en 1948. Heinrici vivió el resto de su vida en Alemania, muriendo de causas naturales en 1971 a los 85 años. Fue enterrado con honores militares completos. Georg Stumme comandaba fuerzas del Eje al inicio de la segunda batalla de El Alamein, enviado para relevar a Rommel, quien estaba enfermo y exhausto. El 24 de octubre de 1942, mientras conducía al frente con el coronel Andreas Busching, su automóvil quedó expuesto a fuego enemigo. Busching fue derribado instantáneamente y saltó del vehículo. Su cuerpo sin vida fue encontrado posteriormente sin heridas visibles. Se cree que sufrió un ataque cardíaco debido a su presión arterial alta. Albert Kesselring era reconocido por su estrategia defensiva en Italia, donde convirtió obstáculos naturales en posiciones fortificadas y construyó la línea Gustav, empleando defensas en capas que prolongaron la campaña por 2 años e infligieron bajas pesadas a los aliados. Se rindió a los americanos cerca de Saalfelden y fue arrestado. En 1947 fue sentenciado a muerte por crímenes de guerra, pero la protesta pública en el Reino Unido, incluyendo la de Winston Churchill, llevó a que su sentencia fuera conmutada a cadena perpetua. Fue liberado en octubre de 1952 debido a cáncer de garganta, provocando protestas en Italia. Tras su liberación, Kesselring se convirtió en presidente honorario de varios grupos de veteranos y lideró la Asociación Revisionista de Exsoldados Stahlhelm, lo que atrajo críticas. En sus memorias, un soldado hasta el último día se presentó como un soldado leal y comandante hábil. Kesselring murió de un ataque cardíaco en un hospital bávaro el 16 de julio de 1960 a los 74 años. Recibió un funeral de estilo militar con portadores del féretro Stahlhelm y salva de rifle, atendido por figuras de alto rango como Sepp Dietrich y Dönitz. Sepp Dietrich fue el comandante de campo de las Waffen-SS de más alto rango. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt lo describió como decente pero estúpido y criticó su liderazgo del 6º Ejército Panzer en las Ardenas. Como comandante durante la Batalla de las Ardenas, Dietrich fue responsable de la masacre de Malmedy, en la que prisioneros de guerra estadounidenses fueron asesinados. Fue capturado por fuerzas americanas en marzo de 1945 y juzgado por crímenes de guerra. Fue sentenciado a 25 años, de los cuales cumplió 10. En 1956 fue arrestado nuevamente y juzgado por su papel en los asesinatos de la Noche de los Cuchillos Largos de 1934, pero fue liberado en 1959 debido a problemas cardíacos. Dietrich murió en Ludwigsburg de un ataque al corazón en 1966 a los 73 años. 6.000 personas, incluyendo muchos exmiembros de las SS, asistieron a su funeral. Hermann Hoth es considerado por muchos el mejor comandante panzer de toda la guerra. Jugó un papel clave en la Batalla de Francia, lideró el 4º Ejército Panzer en Stalingrado y combatió en Kursk. Para 1943, reveses y agotamiento condujeron a su destitución, tras lo cual Hitler lo denunció como instigador de derrotismo. Aún así, Hoth fue llamado nuevamente en abril de 1945 para comandar defensas alrededor de Torgau, antes de eventualmente rendirse a fuerzas estadounidenses. En el juicio del alto mando argumentó que sus acciones en tiempos de guerra fueron legítimas y fue sentenciado a 15 años en la prisión de Landsberg, cumpliendo tiempo hasta su libertad condicional en abril de 1954. Pasó el resto de su vida en Goslar, escribiendo sobre la Segunda Guerra Mundial y defendiendo la reputación de la Wehrmacht, argumentando que veteranos alemanes debían dar forma a la narrativa histórica para preservar una imagen heroica del ejército.
Murió de causas naturales el 25 de enero de 1971 a los 85 años. Friedrich Paulus, más conocido por comandar el Sexto Ejército en Stalingrado, se convirtió en el primer mariscal de campo alemán en rendirse. Su fuerza de aproximadamente 265.000 hombres estaba cercada en la ciudad. El 31 de enero de 1943 capituló. Ese mismo día, Hitler lo ascendió, esperando que se quitara la vida. Llevado a un campo especial cerca de Moscú, Paulus vivió bajo interrogatorio y vigilancia mientras los soviéticos intentaban usarlo para propaganda. Inicialmente rehusó cooperar, pero tras el intento de asesinato de Julio contra Hitler, se volvió abiertamente contra el régimen nazi. Se unió al Comité Nacional para una Alemania Libre patrocinado por los soviéticos y posteriormente testificó para la Fiscalía en los juicios de Nuremberg. Paulus regresó a Alemania Oriental en 1953 y dio charlas públicas criticando el liderazgo que había conducido a Alemania a dos guerras desastrosas. Diagnosticado con ELA, una enfermedad nerviosa fatal, se debilitó rápidamente y murió en Dresde el 1 de febrero de 1957 a los 66 años.